Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que me han hecho para venir a exponer hoy sobre energías renovables y saludar a todos los presentes, autoridades, coordinadores, profesores, alumnos y público en general. Me siento realmente honrado de estar hoy acá con ustedes y lo que yo quería hablar hoy, o lo que me pidieron que hable, es de energías renovables, pero a mí siempre me gusta introducir algo distinto. Entonces la charla la dividí en tres partes. Una parte que es propiamente el estado actual de la energía en el mundo, o en Argentina sobre todo, qué es lo que está pasando, y también referido siempre a energías renovables. La segunda parte, hacer una breve descripción de energías renovables. Y tercero, hablar sobre eficiencia energética. Es un tema que también tenemos que analizarlo y tenerlo en cuenta en nuestro quehacer diario. Bueno, si nosotros empezamos, vamos a encontrar que durante el siglo XX, es decir, el siglo pasado, el que empezó ya en los años 1900, hubo un paradigma que era tener energía suficiente para el desarrollo. Esa energía abundante y en calidad para permitir una mejor calidad de vida, un desarrollo social, y para ello se ha utilizado preferentemente recursos fósiles como ser carbón, gas natural, petróleo y sus derivados. Hoy nosotros sabemos todo que va a ser difícil poder continuar a este ritmo. En el mundo, y en Argentina incluido, hay nuevos descubrimientos, de técnicos que permiten aumentar las reservas de recursos fósiles que tenemos nosotros hoy en día en el mundo. Pero ese recurso fósil está dentro de una pelota que es la Tierra, como digo yo, y por lo tanto en algún momento se va a terminar. Es un recurso finito, entonces vamos a llegar a un límite en el cual no se va a poder extraer más, y que muchos autores lo han dicho que pasaba por esta época. Otros con el descubrimiento del shale oil, del shale gas, lo han extendido un poco más, pero el año que sea, 2050, 2100, siempre se va a terminar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que se termine tan rápido, prolongar la vida de estos elementos, y también evitar que con la quema de estos elementos estemos deteriorando nuestra vida, porque estamos destruyendo el medio ambiente y como consecuencia un montón de problemas como cambio climático que se producen en la Tierra. Yo acá he traído una diapositiva en la cual muestro cómo aumentó el consumo per cápita de energía en general, no es energía eléctrica. Y esta hecho la que conseguí, que era de Estados Unidos. Acá en Argentina, lamentablemente, es muy difícil a veces conseguir estadísticas de largo tiempo. Y vemos que son lo que está marcado en azul, desde el año 1850 al año 2000, el consumo energético de la población aumentó por 10. Es lo que está marcado acá en azul, y acá tenemos casi 450 y acá estamos en 45, en una unidad que es millones de BTU por habitante. Vemos que la población también ha crecido, pero que la energía tiene saltos bastante importantes. En el año 2009, según publicaciones de la Secretaría de Energía, este es el balance energético que nosotros tenemos en la República Argentina. Y vemos que principalmente está alimentado con gas natural, que es el 51%, el 35% restante es petróleo, y después ya ahí estamos teniendo el 86%, no queda nada más que el 14%, y sin tener en cuenta carbón mineral, que prácticamente ha dejado de usarse. Esto se debe a que en el año 1974, cuando se descubre Loma de la Lata, se creía que nosotros éramos un país gasífero, un país que teníamos gas para vender, para distribuir, y vemos que hoy en día estamos importando gas. Ese gas que importamos le está costando mucho económicamente al país. Independientemente que el gas sea un poco más limpio que
el petróleo o otros derivados del petróleo, también es un recurso que va a ser finito y en Argentina lo estamos ya sufriendo y cada vez tenemos más barcos que llegan con gas importado. La matriz energética de generación, prácticamente esta matriz energética ha estado por la Secretaría de Energía, prácticamente no tenemos recursos renovables hasta el año 2010. Hasta el año 2010 la parte de recursos renovables en megavatios hora o la proporción que tiene de energía es insignificante en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la mejor fuente de energía? Para ello, para hablar de una buena calidad de fuente de energía, yo lo pongo en 3 puntos. Que garantice el suministro seguro como su disponibilidad en todo momento, que fuese accesible socialmente con precios aceptables y que fuese lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Estos 3 puntos son muy importantes. Y me van a decir algunos, y el primer punto está en desacuerdo con energías renovables, de cierto tipo de energías renovables. Por ejemplo, la eólica. La eólica no la tenemos disponible en todo momento, la tenemos únicamente cuando hay viento. La solar la tenemos cuando hay sol. Ahora, necesitamos mayor investigación en lo que sea el almacenamiento de energía. Por ejemplo, hay algunas formas de almacenar energía que consiste en una batería, pero una batería sabemos nosotros que es un elemento todavía difícil de mantener. En el mundo hay almacenamientos de aire comprimido, hay almacenamientos de agua en el mar a través de grandes esferas de cemento y que entonces está estudiando para poder almacenar energía y eso nos resolvería el problema de no tener energía en forma permanente y cuando sea necesario. Que fuese accesible socialmente con precios aceptables también es un problema para las energías renovables en este momento. Digo que es un problema porque no hay ningún establecimiento privado que quiera poner una fuente de energía renovable si no tiene un subsidio. Esos subsidios se están eliminando y el principal que eliminó subsidios, que después lo menciono también, es España. Después de la crisis económica del 2008-2009 le empezó a quitar subsidios a las energías renovables y eso va introduciendo, va trabajando en desmedro de la energía renovable. Y la otra que es importante, que fuese lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Sabemos que acá las energías renovables llevan varios cuerpos de ventaja, pero todavía debemos estudiar mucho en algunos casos y tratar siempre de mejorar esa forma de ser respetuosa con el medio ambiente. La energía fósil tiene una ventaja muy grande. La energía fósil tiene como ventaja una gran densidad energética. ¿Qué quiero decir con gran densidad? Es decir, el poder de energía potencial que tiene el combustible fósil es muy grande, pero si ustedes se fijan, la nueva central que se instaló en Timbúes, la San Martín, es una central que tiene 800 megavatios. 800 megavatios que están puestos en una superficie de 1 hectárea y media. Es decir, que estamos hablando de una densidad de energía altísimo, cuando en 1 hectárea nosotros si ponemos un generador eólico estamos poniendo nada más que 10 megavatios. Es decir, que es una cosa que va a haber que tener en cuenta, a ver cómo se puede resolver este problema, porque la energía fósil realmente en ese aspecto es una energía ganadora, digamos. La energía nuclear, que en este momento la Argentina está haciendo convenios con distintos países del mundo, llámese China, llámese Rusia, debe resolver en primera instancia la controversia social que existe. Es una energía limpia también, no nos podemos decir que no tiene ninguna emisión al medio ambiente. El único problema que presenta es ¿qué vamos a hacer con los residuos? Bueno, como aclaración, el INVAP hace mucho, o la Comisión Nacional de Energía Atómica, está trabajando con grandes avances en el reciclado de los combustibles de uranio. Ese reciclado nos va a permitir a nosotros tener mejor uso y dejar con muy poco elemento activo cuando dejemos las barras de combustible, la barra de uranio. Y después tenemos las energías renovables, que en energías renovables yo digo que merece un tratamiento especial la biomasa. La biomasa que
En parte lo ha tratado también la doctora Ingalinela, que es el uso de residuos industriales y agropecuarios, tratamiento de residuos sólidos urbanos, bosques energéticos y cultivos no comestibles. Yo los voy a desarrollar después esto, y después tenemos la hidráulica que muchos la toman como energía renovable. Yo no la tomo como energía renovable, la hidráulica. Para mí la hidráulica es algo que se consume porque en un río de llanura una represa puede durar 100, 200, 300 años y después no sirve más. Es decir, los sedimentos van provocando un ascenso del piso y entonces la cantidad de agua almacenada cada vez va a ser menor. Pero hay otra que sí que vamos a tener que considerar, que es la energía hidrocinética, es decir, la energía debida a la velocidad del agua. Yo me adelanté a esto y digo que en los obstáculos que tiene la energía renovable, y esto fue expresado por la Agencia Internacional de la Energía, en una cumbre que se hizo sobre el futuro de la energía en Abu Dhabi, en el año 2010, en el mundo recibió 409.000 millones de subsidios la energía fósil. Es decir, que estamos hablando de un subsidio impresionante que ha tenido, y lo ha hecho ¿por qué? Por la crisis económica también que ha tenido el mundo, y de esa manera poder mejorar el desarrollo. Sabemos que es un insumo necesario para cualquier industria. A su vez también dice que entre el año 2000 y 2010 el combustible que tuvo mayor incremento en el mundo en su uso fue el carbón. Y nosotros tenemos que el carbón es un combustible que presenta grandes problemas, a pesar de que, por ejemplo, ciertas usinas, ciertas generadoras de carbón tiran prácticamente vapor de agua al ambiente por los filtros que tiene, pero son filtros demasiado costosos y que habría que analizarlo muy bien si los queremos poner. Yo creo que para poder trabajar con energías renovables y en general tenemos que tener energía para satisfacer la demanda, ser amigable y respetuoso del medio ambiente, una sociedad a la cual tenemos que dar la energía en forma sustentable, la tecnología que nos garantice que sea económico la generación y almacenamiento de energía y posible en distintos lugares, y por último, una política. Entonces, si nosotros logramos que todos esos 5 eslabones se junten y formamos una perfecta unión entre todos, vamos a tener gran desarrollo energético. Eso nos hace falta y esperemos que en el mundo nos pongamos de acuerdo en eso. Simplemente acá tengo un cuadro comparativo entre energía convencional y energía renovable. Ahí está puesto cada combustible cuánto genera de dióxido de carbono. Ven que no es una cantidad baja. Imaginémonos que esta cantidad que está generando, nosotros tenemos un promedio de 532 kilogramos de dióxido de carbono por megavatio generado. 532 kilogramos por megavatio generado. Y tengan en cuenta nada más que en una hora del pico de demanda que tuvimos este año fueron 24.000 megavatios hora, en una sola hora. Así que saquen la cuenta, 24.000 megavatios hora son 12.000 toneladas de dióxido de carbono que estamos liberando a la atmósfera. Es decir, que de alguna manera tenemos que terminar con esto. Ahí está puesto todo, la que nosotros tenemos, no está puesto la hidráulica porque no lo tiene, la eólica tampoco, y tampoco está puesto la nuclear, pero sí está puesto el promedio tiene en cuenta a todos. Y si alguno quiere corroborar estos datos, los puede tener perfectamente en la página de la Secretaría de Energía de la Nación, en la zona de estadísticas. Están puestos en energía eléctrica estas estadísticas. Bueno, esto es un tema interesante. ¿Existe relación entre bienestar y consumo de energía? Sí, existe relación. No nos podemos negar que no existe relación, que no nos gusta estar durmiendo con aire acondicionado, no nos gusta estar mirando con una buena calefacción. Pero fíjense la relación que existe, que en Europa, incluyendo la URSS, tiene la misma población que toda África,
y consume 10 veces más de energía. Es decir, que Europa, con la misma población que África, consume 10 veces más de energía. Si ustedes ven este mapa, esta foto que es típica de una foto nocturna de la Tierra, las zonas más iluminadas son las zonas más ricas. Una foto que ha estado en muchos lados, algunos la tienen en un cuadro en su oficina o la ven en la facultad. Son las zonas más ricas. Fíjense ustedes que África está negro. Es decir, que realmente, de alguna manera, estamos relacionando lo que decíamos acá nosotros, el bienestar con el consumo de energía. En Argentina mismo ahí está cortado, pero vemos nosotros que la zona que tiene mayor iluminación, que es una foto nocturna, es la zona de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Ya en la Patagonia no lo tenemos de la misma manera iluminado. Bueno, vamos a entrar un poco ahora en las energías renovables en sí. ¿Qué energías renovables tenemos? Tenemos la solar, que la solar la podemos dividir en dos partes. Una parte que es la fotovoltaica, a través de paneles fotovoltaicos que vamos a generar energía eléctrica. La otra es la térmica, que a partir de calefones solares generamos agua caliente. El biogás es el gas producido por procesos anaeróbicos de residuos orgánicos, en general, que es materia prima de origen vegetal o animal. Biomasa, que el biomasa nos puede dar a nosotros a través de árboles o plantaciones energéticas, nos van a dar chips, lo que decimos chip, o briquetas, que son los chips ya sometidos a cierta presión, para producir calor. Y después también tenemos tratamientos de aguas locales, lentejas de agua, que puede producir biogás o etanol. Y por último la hidráulica, que acá yo considero la hidrocinética, que son aprovechar solamente la velocidad del río. Es decir, acá tenemos un río Paraná que nosotros, tirándole una turbina de este tipo, una sola no, pero varias en cascada, podemos tener energía. Algunos van a decir, y sí, la de Salto Grande es mayor o la de Yacyretá es mayor. Sí, es mayor. Yo no voy a decir que no sea mayor que la que podemos tener acá, pero siempre las pequeñas contribuciones hacen un todo que puede ser muy grande. Bueno, y la energía eólica, que creo que me olvidé de ponerla ahí, la energía eólica, que es la primera que considero acá, que es la que se usa la energía del viento para transformarlo en energía eléctrica. Los vientos que nosotros tenemos en todo el mundo, con generadores de clase 3, que serían con vientos de 6,9 kilómetros por hora a 80 metros de altura, podríamos tener una energía suficiente para alimentar todo el planeta. Ahora, el problema que tenemos es cómo la almacenamos, porque por ahí tenemos viento y por ahí no. Es un problema aparte de resolver. Yo acá lo que hice fue poner algo que me llamó mucho la atención: España. España fue un país que le dio mucho apoyo a todo lo que sea energías renovables y le permitió a toda la gente tener su propio generador de recursos de energía renovable, sea fotovoltaica o eólica, con una doble bajada de la empresa servidora de electricidad, una para consumo y otra para generación. Y ven ustedes que la energía eólica en España, que está ahí, es el 25% de la demanda total de energía de España. Es decir, que tenemos ya algo muy importante y digno de ser imitado. Bueno, esto es la energía eólica. La energía eólica, nosotros tenemos que seguir estudiando un poco más de energía eólica, porque tampoco es la panacea en lo que respecta a efectos de medio ambiente. Hay que estudiarlo mucho todavía eso, porque el viento que mueve el molino
sale a la parte de atrás del molino con el 40% del viento y produce también variaciones de la temperatura. Y hay que estudiarlo a ver cómo afectarían los cultivos que nosotros tenemos ahí abajo. Hay algunas publicaciones que ya lo están estudiando y lo están diciendo, especialmente en Estados Unidos con las plantaciones de maíz. Bueno, ahora vamos a pasar un poco un aviso de lo que hacemos nosotros. En el general, en el mundo, hay un grupo de estudios que acá está la Universidad de Bélgica, la Universidad de Delft y Instituto Politécnico de Milano, en Italia, que están trabajando en Kite Generation, es decir, generación tipo barrilete. Esa generación de energía tipo barrilete lo hacen a través de un concepto que está cercano a lo que se llama HAWE, High Altitude Wind Energy. Es decir, que es obtener energía del viento, pero en altitud. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué esta gente está haciendo esto? Porque el viento va creciendo, la velocidad del viento a medida que nos elevamos con respecto a la Tierra. Cuando nosotros podemos lograr un 10% de aumento de la velocidad del viento, estamos logrando un 30% de aumento en la energía. Es decir, que por cada 10% el triple de aumento de energía. Es porque es una función velocidad al cubo. Y acá, esto que está acá, son dos fotos. La que está a la izquierda de ustedes es del Instituto de Milano, que está puesto en un camioncito, y ese camioncito que está generando energía a través de un barrilete, y el de la derecha, que es en Bélgica, que es lo que llaman tipo carrusel, es decir, son una calecita realmente, con muchos barriletes que se van haciendo girar, y en ambos casos el generador está en la tierra. Nosotros acá en la universidad estamos trabajando juntamente con una empresa, Arwind se llama, y estamos haciendo los primeros pasos para poder desarrollar un generador prototipo de forma barrilete. No chocamos con ningún problema, salvo el monetario, pero lo demás todo se puede resolver. Se está trabajando en eso y realmente consideramos que puede ser una solución interesante. El rendimiento energético que tiene es muy alto y la teoría de funcionamiento es un poco más complicada que el generador eólico convencional, pero que con un alto desarrollo de electrónica se puede trabajar. En Estados Unidos están trabajando en el tema también, pero ubicando el generador solar a 4.600 metros de altura mediante un sistema de levitación, algo que para mucha gente está lejos todavía. La segunda forma de generar energías renovables es la solar. Nosotros hemos empezado la energía solar con paneles que tenían un rendimiento del 6%, es decir, el 6% de la energía la transformaba en energía eléctrica. Llegamos al 14%. Bueno, hoy hay empresas de Estados Unidos que ya han anunciado, que es Spectrolab, que ha anunciado que tiene un 37,8% de rendimiento. Es decir, que de cada 100 vatios de energía solar, 37,8 pasan a ser energía eléctrica. Se han superado el 40%, que es una cifra alta, con concentradores, es decir, con lentes que permiten concentrar la energía solar. Más o menos como la historia nos cuenta, algunas guerras que han hecho en la historia antigua con espejos que tenían concentradores solares y podían quemar velas de barco. Más o menos esto es lo mismo. Después nos queda la energía solar térmica. Esto es muy conocido, son esos colectores solares que se colocan en el techo de una casa y que van a alimentar de agua caliente a la casa, generalmente en invierno con un tanque, con un área de 2 metros cuadrados nos alcanza para satisfacer una familia más o menos común el 70% de la necesidad de agua caliente, lo cual, si hablamos de invierno, eso es muy suficiente, porque el resto se puede compensar con energía convencional mediante lo que se llama calefones duales.
Este es el nivel de insolación que nosotros tenemos en la República Argentina. Esta curva es del mes de enero, no puedo tener las 12 curvas, pero vemos que en la zona de Santa Fe, por ejemplo, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que dice ahí, un nivel de insolación media de 7 kilovatios por hora por metro cuadrado. De 7 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Es muy alta y realmente hay que aprovecharlo. El promedio que nosotros tenemos en la zona nuestra está en los 5 kilovatios hora metro cuadrado día. Es decir, que es una energía altísima. Y más si nos comparamos con Alemania, que es un país que tiene grandes desarrollos solares, está en una latitud mucho mayor que la nuestra. Con esa potencia que nosotros tenemos, instalando 1 hectárea aquí, podríamos tener el equivalente de un generador mínimo de 1 megavatio. Es decir, que 1 hectárea tenemos un generador de 1 megavatio. Lo que sí estamos seguros es que esa hectárea no produce ninguna contaminación. Bueno, esto es un dibujo de una turbina hidrocinética, la que se coloca en el lecho del río y puede generar energía eléctrica. Esta turbina hidrocinética fue realizada por el INVAP y está instalada en el río Limay y tiene una producción es de 35 kVA. Muy interesante, y el río Limay es un río que tiene una velocidad importante, más que el Paraná, pero ellos mismos desarrollan lo que se llaman tubos Bernoulli, que permiten aumentar la velocidad de una turbina. Ese tubo se coloca a la entrada o a la salida. La biomasa. La biomasa tenemos que mencionar un ciclo completo. El bosque que se crea, el bosque que toma anhídrido carbónico, se tala, se tiene la biomasa, se lo transforma la biomasa para el tratamiento y luego se quema. Cuando entra en combustión emite nuevamente dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? La ventaja ¿cuál es? Que el balance es cero. Es decir, entre la que absorbió y lo que generó es cero. Es decir, contribuye, mejor dicho, al bienestar y la calidad del medio ambiente. Bueno, acá el dibujo que está puesto ahí arriba corresponde al uso de biomasa como chip de leña, y para ello lo que estamos haciendo, considerando importante, es usar la madera que se obtiene de la poda anual de los árboles. Esa poda anual que generalmente no se sabe qué hacer y va a parar a los depósitos o a los lechos donde se tira la basura, y que hace amontonarla y tiene volúmenes a veces muy importantes. Acá lo que se puede hacer es utilizarla para producir energía de muchos tipos, ya sea como en España para calefacción o puede ser para producir agua caliente y en última instancia producir electricidad. Bueno, yo acá no me toca a mí, pero desde el punto de vista energético es una forma también de producir tratamientos de aguas cloacales mediante lo que se llama lentejas de agua o LEMAX. Esas lentejas de agua tienen algunas propiedades en las cuales puede absorber metales pesados, que a falta de una buena legislación, muchas industrias tiran metales pesados en las cloacas, y bueno, esto lo puede absorber. Una localidad más o menos de 4.000 habitantes, con 2 hectáreas, puede tener la planta de estas lentejas de agua, que se puede llegar a procesar finalmente, y ese procesamiento puede ser utilizado, si no hubo metales pesados, para alimento de ganado, y si lo hubo, se puede utilizar para producir bioetanol. Una población de 4.000 habitantes puede producir 30.000 litros anuales de bioetanol. Es decir, que estamos hablando de un proceso energético cerrado, no solamente que va a cuidar el medio ambiente, sino que va a tener un apoyo económico a las pequeñas localidades. Bueno, esto es un dibujo clásico sacado de internet de lo que es un biodigestor, pero con el corte interno, donde ¿qué es un biodigestor? Hoy bien le escucharon a ustedes a la doctora Inganilela, donde habla de procesos anaeróbicos.
Ese proceso anaeróbico produce un tratamiento de la basura o de los materiales orgánicos, perdón, a través de bacterias. Esas bacterias que actúan van a producir biogás. Ese biogás que produce, que está puesto ahí arriba, biogás, este biogás es CH4, metano, que tiene un rendimiento calórico del orden del 50% del gas que nosotros tenemos en las cañerías. Es decir, que no es despreciable. Este tratamiento se realiza en lo que se llama la cámara de digestión. Esa cámara de digestión tiene que ser, y alguien hoy preguntó, y usted creo que preguntó sobre los biodigestores. El biodigestor tiene que ser, para que funcione bien, igual que una central nuclear. Yo tuve oportunidad de visitar uno donde la limpieza que había dentro y el orden y cómo estaba tratado era impresionante. Todo era computadorizado, no se puede tener un biodigestor que funcione solo ni nada por el estilo, porque al funcionar solo tenemos muchos problemas de mantenimiento. Me ha tocado ir a una localidad que tenía un biodigestor de prueba, digamos, de 10 metros cúbicos, y claro, imagínense que es un proceso que se va desintegrando la materia orgánica. La materia orgánica tiene que estar en pedazos realmente pequeños, porque en 40 días de maduración tiene que disolverse totalmente. Si a mí se me ocurre tirar una sandía que se me rompió, en vez de 40 días necesito 400 días ahí adentro. Es decir que el problema que tienen los biodigestores es que necesita un tratamiento y un mantenimiento adecuado. Por lo menos los que yo conozco que son de este tipo, en donde tiene que tener removedores para poder remover la basura que tiene ahí, tiene que tener una temperatura, que la mejor temperatura cuando uno quiere obtener gas para tratarlo de otra forma es 35 grados. ¿Por qué? Porque es cuando tiene mayor energía a través del biogás y menor energía necesaria para calefaccionar. Es un balance energético. Entonces, estos biodigestores son muy útiles, pero tiene que ser algo perfectamente mantenido. Para que algunos, si no me entienden qué quiero decir, muchos en los barrios quieren, o en una casa quiere colocar un grupo electrógeno para cuando se corta la luz. Y me vienen a hacer muchas consultas a mí. Yo siempre digo, no lo pongas. ¿Por qué no lo pongas? Porque el día que va a hacer falta, te olvidaste de probarlo durante un año y el día que hace falta no va a arrancar. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que hacerle mantenimiento. Bueno, pero acá hace una vuelta, hablando de este tema, salió en una revista que decía Country 1, Feedlot 0, que obligaron el country a irse al feedlot de su lugar por los olores que tenía. Realmente tenían razón, había muchos olores. ¿Quién estuvo primero? No, una materia legal que yo no entro, pero lo que yo voy es que ese feedlot que produce olor, esos criaderos de cerdos, algunos de los cuales me tocó alguna vez estar, que es en Córdoba, con 25 o 30 mil cabezas de ganado, son bastante nauseabundos los olores y difíciles de soportar. ¿Pero por qué? Porque lo tiran al río los desperdicios. Pero podemos hacer otra cosa. Fíjense ustedes que con un feedlot de 1000 cerdos, como está acá, podemos tener un generador de 30 kVA por día, de 30 kVA, es decir, una generación permanente de 30 kVA. Esa generación la podemos utilizar. Y así como eso, ahí está, acá tengo toda la tabla, donde hay elementos que se pueden utilizar como el residuo sólido urbano. En Alemania el residuo sólido urbano tiene dos usos, uno que es para quemarlo y producir energía eléctrica, acá está prohibido en Santa Fe, y el otro que es para producir biogás. Claro, el proceso de producir biogás es un proceso automatizado, entonces se tiene un alto control del tamaño que entra y el tiempo que está. Acá no se puede hacer eso, entonces tenemos a veces esos problemas. Pero tenemos otro elemento que sí lo podemos usar, el glicerol. El glicerol es un elemento que tiene una alta cantidad de litros de biogás por kilo de glicerol. El glicerol es un subproducto de los biocombustibles y no sabían qué hacer, porque el que usan para medicina es muy poco, tiene que tener una alta pureza. Entonces, ¿qué hacen? Lo queman. Si lo queman directamente, la contaminación que producen es impresionante. Entonces no hay que quemarlo, hay que
procesarlo y como una sustancia orgánica podemos tener biogás. Yo con esto lo que quiero decir es que tenemos que tener un cambio de paradigma. El residuo no es una basura, es un producto secundario de un proceso. Ese que sea un producto secundario de un proceso me va a permitir a mí obtener energía, cuidar el medio ambiente, obtener energía, gastar menos energías fósiles. El biodiesel no lo vamos a nombrar por la hora y todo, pero ya el biodiesel lo conocemos. El biodiesel está en Santa Fe como la provincia que más biodiesel produce de la República Argentina, que ahí corresponde la parte en azul. Y ya en este momento algunas personas han dicho, pero usa soja que es un comestible. No, ya hay producciones de biodiesel de segunda y tercera generación que utilizan materiales que no sean comestibles, o elementos que no sean comestibles. Después de haber dicho esto, voy a mostrar lo que son las redes eléctricas. Pero eso dice evolución de la red eléctrica. Y veo algunos por ahí atrás, uno que hay de campera roja, que lo conozco también de la facultad. De la edad nuestra, conocimos que la empresa Rosario tenía una empresa de servicio eléctrico que era la SER. La SER trabajaba en Rosario y generaba energía eléctrica para Rosario. Después recién se interconectó con otras centrales como San Nicolás y se puso una línea de interconexión que iba desde Buenos Aires hasta Santa Fe. Y era nada más que eso. Y cada pueblito tenía su generador. Es decir, trabajó con redes aisladas. Después, y a partir de los años 80, se empezó a trabajar en la interconexión de todo el país con las líneas de 500 kilovoltios. Esa línea de 500 kilovoltios, la interconexión es esto que está acá. Bueno, hoy tenemos que desarrollar este concepto de red mallada, donde cada puntito es un generador. Y ese generador es un generador que no tiene la capacidad de generación de miles de megavatios o de cientos de megavatios, sino que sea un pequeño generador, lo que se llama generación distribuida, y esos pequeños generadores son la generación mediante recursos renovables. El principal concepto que tiene esto es que todo está interconectado, la gente en lo que se llama Smart Grid. El Smart Grid es lo que concentra todo, que la casa de familia consume y genere, el campo consuma y genere, la industria consume y genere y el comercio igual. Es decir, por ejemplo, un frigorífico. Hoy hablaban del frigorífico que tiene los desechos cárneos que los tiran en cualquier lado. Hay que ir al pueblo del norte de Santa Fe y ver el olor que hay cerca de las grandes poblaciones. Y a veces no tan lejos, cuando el viento viene del lado, hay una cercana acá, que si el viento viene del lado norte no se puede estar en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que producir el tratamiento de esos elementos. Y lo puedo tratar perfectamente con un biodigestor. Lo que se está proponiendo como generador distribuida es esto, es decir, yo tengo una subestación de 130 acá, que está puesta acá, una subestación, las salidas y en cada lugarcito pequeños generadores con un medidor bidireccional. No lo resolvemos con eso solo, hay que hacer un estudio después sobre el sistema de protección, pero de esa manera se puede resolver el problema. Y ya terminando, voy a tocar una última parte que para mí está muy asociada y es algo que todos, así como hablaban de criterio de separación de aguas residuales, que es un criterio muy interesante, también tenemos que tener un criterio para la energía eléctrica. Entonces, la crisis energética que nosotros en el país ya hemos afrontado varias, es cuando el consumo supera lo que se produce. Ahí se produce una crisis energética, que se puede solucionar de muchas maneras. Una manera, la manera más común de solucionarlo es aumentando los precios de la energía eléctrica. Que acá se soluciona otra, sin entrar en ver si está bien o está mal, la solución que se dio fue también, se aumentó el costo de la energía. Una parte la pagó un subsidio, otra parte la pagó el que la usaba, pero aumentó. ¿Por qué debemos ahorrar energía eléctrica? Y la energía eléctrica la debemos ahorrar porque estamos hablando de consumir un recurso finito y aunque sea energías renovables, igualmente hay que estudiar mucho si esa energía renovable en algún momento, mucho menor,
pero también agrede el medio ambiente. Cualquier cosa que nosotros hagamos modifica el medio ambiente. Lo que tenemos que tratar de hacerlo es modificar o dañarlo lo mínimo posible. Entonces nosotros debemos ahorrar energía. Pero ahorro de energía es distinto de eficiencia energética. Para ello veamos un ejemplo. Un ejemplo de ahorro de energía es que yo creo que si acá hacemos el 90% no lo hace, cuando se va a dormir el televisor lo apaga desde el control y queda en stand-by. Ese televisor que apagó desde el control y como mínimo consume un 50% de lo que consume el televisor andando. Es decir que está consumiendo. Lo que pasa es que ha bajado tanto el consumo de los televisores que realmente uno no se da cuenta y la energía está barata, no nos engañemos. Eso es ahorro de energía. ¿Qué quiere decir suficiencia energética o uso racional? Por ejemplo, la suficiencia energética es, si yo estoy en mi casa y estoy en el dormitorio, ¿para qué tengo prendida la luz del comedor? Eso es uso racional. No quiere decir que para leer, yo en lugar de poner una lámpara de una potencia, pongo una más baja y me esfuerzo para... No hay que esforzarse, hay que tener un uso racional. ¿Y la eficiencia qué es? La eficiencia es una cosa totalmente distinta, es teniendo las mismas ventajas que con plena utilización de la energía, tengo los mismos resultados usando mucho menos energía. Eso es eficiencia. Es eficiencia por la cual tenemos que luchar todos para que se empiece a cumplir. ¿Por qué digo esa? Porque cada vez es más importante ver los edificios que se hacen en Rosario, hablemos de Rosario, nuestra ciudad, que no tienen ningún criterio de eficiencia energética. Es decir, hay que trabajar sobre la piel del edificio para lograr que los días de verano sean frescos el edificio y los días de invierno no sea tan frío. Es decir, no voy a colocar si vivo en una casa en el medio del campo y la puerta de entrada no la voy a hacer mirando al sur, la voy a hacer mirando al norte porque generalmente es mucho más agradable. El ejemplo de eficiencia energética lo pongo acá. Vi en Rosario que están poniendo lámparas LED en muchas calles. Acá hice una comparación entre una lámpara de vapor de mercurio de 250 vatios con una lámpara de LED de 130 vatios basándome en tener exactamente la misma iluminación. El ahorro de energía que tengo es del 53% por cada lámpara. Con una ventaja adicional, que las lámparas LED le puedo bajar la tensión durante las horas de poco tránsito y entonces el consumo podría llegar a ser podría tener un ahorro del 72%. Con otra ventaja, duran 25.000 horas. Procesos. Y nosotros tenemos una forma de pensar. La energía tiene que ser utilizada de manera de tener el mejor rendimiento. Si yo tengo, por ejemplo, un biodigestor y obtengo biogás, podemos llegar a aplicar sistemas de cogeneración o de trigeneración. En Alemania ya están poniendo trigeneración, es decir, obtener calor, obtener frío y electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es una energía de muy alta calidad y muy cara. Y tenemos energías más baratas y por lo tanto podemos dar mayor rendimiento. Si yo, por ejemplo, uso calor para producir electricidad, voy a tener un rendimiento del 30, 35, 40%. Pero si uso el calor para calentar un proceso y a su vez obtener electricidad, puedo llegar fácilmente al 80, 70, 80% de rendimiento. Lo que no uso se va a la atmósfera. Bueno, yo creo que por un planeta tenemos que necesitar de tener un planeta más saludable. Es hora de empezar a trabajar y si nos juntamos todos vamos a poder hacerlo y yo creo que somos muy capaces de llevar adelante esta batalla por evitar los daños que estamos causando en el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias.
Hola. Hola. Bueno, más bajito. Hola, ¿se escucha? Está abierto el debate. A ver si alguno quiere hacer alguna pregunta al ingeniero. Ya me trajeron el Sergio. micrófono. Yo he observado en relación a la parte de generación de energía termosolar, en algunos países una cantidad fenomenal de colocación de ese tipo de artefactos. Prácticamente no hay caso de edificio que no lo tenga. Y los beneficios son, por lo que usted acaba de comentar, con algún metro cuadrado se cumple con la necesidad de agua caliente de una familia de 4 personas. ¿Cómo es posible, no me lo explico, cómo algo tan simple, aparentemente de bajo costo, acá en la Argentina no lo veo instalado prácticamente en ninguna parte de lo que yo conozco? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Preguntándole cuánto paga usted de gas por mes. Usted paga de gas, yo pagué de gas por mes 40 pesos. Un generador, un calefón solar, de los más baratos que puedo conseguir en el mercado, está en 6.000 a 7.000 pesos. Y la mejor manera de hacerlo es con una casa nueva. Si usted lo hace con una casa vieja, tiene que hacer muchas modificaciones y lo encarece. Así que vamos a suponer 6.000, 7.000 pesos para una casa nueva, que no tengo otro gasto más que el calefón en sí. A 40 pesos por mes, son 150 meses, creo, para poder recuperar la inversión. 12 años. No lo pienso mucho. Usted me está hablando de países que sí lo tienen. Yo, por ejemplo, lo he visto en Alemania, lo he visto en Israel. En Israel es un país que lo tienen todas las casas porque todos tienen un alto nivel de insolación. Pero Alemania, que no lo tiene, también muchas lo tienen porque la energía eléctrica o la energía de gas es muy cara. ¿Sabe dónde están colocando calefones de este tipo? Solares en el campo, donde no llega a la red de gas natural. ¿Por qué? Porque un tubo dura un tubo que dura menos de un mes cuesta entre 400 y 600 pesos por cada tubo. Entonces esa persona no le rinde y tiene que bañarse esporádicamente para no afectar demasiado su bolsillo, especialmente el de pocos ingresos, no hablemos de una persona de altos ingresos. Yo creo que es la respuesta netamente económica. Sí, está Graciana. Allá está primero el muchachito de... Ahí. Después vos, Ana María. Hola. ¿Qué tal? En Argentina hay un yacimiento de shale oil que es Vaca Muerta. Para su opinión, ¿cuán conveniente es que en Argentina se redistribuyan los esfuerzos económicos y humanos en la explotación de ese yacimiento, teniendo en cuenta que es mucho más caro que la explotación del gas convencional? Y que va a ser una inversión de recursos que no se va a redirigir a energías renovables. Y en base a eso, otra preguntita, ¿cuán seria es la inversión en energía renovable en Argentina? Usted dijo que en España la energía eólica representa el 25%, si tiene la estadística de cuánto es en Argentina. No. Vaca Muerta es energía no renovable y realmente tenemos que hacer un poco de historia. ¿Cuándo conviene explotarla y cuándo no conviene explotarla? Desde el punto de vista negocio. En Argentina, por allá, por el año 1980, costaba $25 el barril de petróleo extraído en Comodoro Rivadavia. En Arabia Saudita costaba 8. Si le sumaban los costos de transporte y todo, 12, 14 dólares el barril. En Argentina no se explotaba prácticamente, se importaba. Yo por ahí me decía, lo centra todo en el aspecto económico. Y todo tengo que hacer un plan de negocio, todo va a resultar si económicamente alguien le ve el negocio para poder hacerlo. Se empezó a explotar cuando el precio del petróleo empezó a subir. Hoy el precio del barril de petróleo tiene un valor que no amerita invertir en Vaca Muerta, pero sabemos que este precio va a ser efímero. Hablan de 2, 3, 4.
10 años, pongámosle, se va a terminar explotando. Y hablando con gente de acá, de la facultad nuestra de Agrimensura, que he estado en el perfilado de los suelos para ver si hay petróleo, tal así que, según la opinión de esta ingeniera, acá en Santa Fe también hay petróleo, arriba del río Carcarañá, hacia el norte, la cuenca Chaco-Paranaense tiene petróleo a los 4.000 metros de profundidad. Se va a poder explotar cuando el precio del petróleo sea tan alto que lo pueda perforar esa capa tan sólida que tenemos a 3.000 metros de profundidad. Ahora, también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es una suerte para nosotros. Como este petróleo todavía es muy caro acá en Argentina, y todos los años tenemos perfeccionamientos tecnológicos y mejoras tecnológicas importantes, en este momento el riesgo con estos yacimientos es muy grande porque se tiene que inyectar mucha agua y puede haber filtraciones hacia las capas subterráneas. Vos fíjate que en Santa Fe tenemos acueductos subterráneos importantísimos y que si hay una filtración de petróleo estamos arruinando la fuente de agua del acueducto, que sería calamitoso. Entonces, la ventaja que tenemos es que con el avance tecnológico podríamos desarrollar algún tipo de resina que vaya sellando perfectamente y evite todas las pequeñas filtraciones que pueda haber. Eso es una ventaja y en algún momento se va a explotar. Yo pienso que se va a explotar porque todavía estamos lejos de poder abastecer con energías renovables. No solamente por la falta de dinero, sino porque lo que no tenemos es la tecnología de almacenarla, que no la tiene para la fotovoltaica, no la tiene para la solar. La única que se puede manejar es la de biomasa, que sí, es una caldera y se maneja igual o un biodigestor, que se puede manejar igual que una convencional. Las demás no pueden ser almacenadas con eficacia todavía. La eólica en Argentina. Sí, la eólica en Argentina se está desarrollando. Hay parques que yo no tengo la estadística perfecta de la Argentina, pero yo calculo que en este momento debe andar más o menos en los 1.000 megavatios la Argentina, 800 megavatios la producción de la potencia instalada, lo cual no quiere decir, o un poco menos tal vez, pero lo cual no quiere decir que sea un porcentaje importante, porque el viento, por ejemplo, en la zona patagónica no tenemos que hay un viento importante 6 meses al año. Los otros 6 meses no es tan importante el viento, pero además los generadores eólicos tienen algo que yo acá tengo una curva. Esta curva del generador eólico, ven ustedes, empieza a resultar interesante cuando la velocidad del viento es más de 3,5 metros por segundo. Va subiendo la potencia, llega a 12, 13 metros por segundo, que llega al máximo rendimiento, y después, cuando llega a los 25 metros por segundo, hay que dejarlo en aspa libre o frenarlo, porque si no, se vendría abajo, no puede generar más. Entonces, en cierta zona de la Patagonia que tenemos grandes producciones de energía eólica, el problema que chocamos es que algunas veces hay que bloquearlo para que no se venga abajo. Y sí tenemos una franja en la cual vamos a tener una alta producción. Y en la zona patagónica, el viento que nosotros tenemos, que es un porcentaje de utilización, está más o menos en el 40%, 45%. Ese que sí el tiempo que hay un viento utilizable. En Rufino estamos en el orden del 35%. Es decir, con vientos menores, del orden de 5 o 7 metros por segundo, estamos casi en un 35%, que podríamos utilizarlo. El problema que tenemos acá es que los molinos de viento necesitan mucho terreno todavía. Y el otro problema que hay, yo voy a decir los costos estimados que tiene la energía para su instalación. Una central como la de Timbúes, de ciclo combinado, está saliendo en el mundo 800 a $1 millón el megavatio. La eólica está en 1.800.000 y la solar en 2.300.000. Eso ya está diciendo bastante. Y la nuclear, que la nuclear estaba más económica, después del problema que hubo en Japón, hoy estamos en 8 millones de dólares el megavatio.
ya ha subido por medidas de seguridad. Eso es lo que te puedo decir de la Argentina, que se puede hacer y que realmente San Juan se está instalando en las altas cumbres en Córdoba, una zona de generación eólica también. El problema es que también hay que atacarlo desde todo punto de vista y también cómo sacar la energía, porque en esa zona EPEC, que es la prestadora del servicio ahí, no tiene líneas para poder sacarla y tiene algunos problemas. Pero yo pienso que como país, no como una universidad, ni como una provincia, ni como una ciudad, como país hay que desarrollar las energías renovables. Hay que crear los grupos de trabajo, hay que crear los grupos de investigación para que en el día que el mundo no tenga más petróleo, no seamos energéticamente dependientes. La única manera de lograr independencia es que tengamos gente formada. Ana María. No, quería hacer un comentario con respecto a lo que decís del uso de la energía solar y el costo de la energía eléctrica, que las opciones de reuso tampoco tienen difusión en el país porque el costo del agua por metro cúbico de agua potable es bajísimo, todavía mucho más bajo que el de la energía eléctrica. O sea, apenas lo que pagamos en Santa Fe cubre los costos operativos, ni cubre los costos operativos de lo que es producir agua y distribuir agua potable. O sea que como vemos, los problemas son los mismos desde varios aspectos. Y otro problema, el tema del biodiesel, me preocupa la contaminación de las aguas, porque los residuos, los efluentes de la producción de biodiesel son muy contaminantes. Entonces, eliminamos un problema, pero generamos otro. Bueno, le agradecemos al ingeniero por su disertación y nos